Bueno, seguimos aquí en la revista Edición Fin de Semana de Telenoche y para nosotros es un lujo, es un placer que esté con nosotros el vicecanciller, el viceministro de Relaciones Exteriores, don César Dargan, con quien hemos estado haciendo un periplo por toda América Latina y todos estos procesos de integración. Pero antes de los comerciales se quedó pendiente el tema de Haití, que a mí me gustaría ampliarlo por muchísimas razones. Primero, por hacerle una pregunta. Don César, ¿es cierto que Haití y Estados Unidos constituyen los dos más grandes mercados para la República Dominicana? Es correcto. Estados Unidos es el principal El destino principal. de las exportaciones de República Dominicana, seguido de Haití. De Haití. Y sobre todo siempre se habla de exportaciones formales, es decir, que hacen sus declaraciones y que pasan normal por frontera. Claro. Y ahí no se incluye en el comercio informal, por ejemplo, los mercados binacionales que se desarrollan toda la semana. Esa era la segunda pregunta que le quería hacer, que si dentro de la conversación se habló también del tema del turismo, porque tengo entendido que hay muchos haitianos de clase media que están migrando a Punta Cana, incluso algunos han comprado villas, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Bávaro. Esa es la segunda parte, el tema del mercado y lo segundo, turismo. ¿Qué se habló en esa reunión con el presidente? Mira, en marzo del año 2012, el entonces presidente Leonel Fernández y el presidente de Haití suscribieron un protocolo de entendimiento con una serie de acuerdos en áreas fundamentales. Exacto. Una de esas áreas era comercio, inversión y turismo. Comercio, inversión y turismo. Comercio, inversión y turismo. Y dentro del área de comercio, básicamente, cómo poder garantizar preferencias y la aplicación del acuerdo de asociación económica con la Unión Europea del que te venía hablando. Exacto. Cómo podemos facilitar el comercio en nuestras fronteras, es decir, un mejor manejo y una mejor cooperación entre nuestras aduanas, las aduanas haitianas y las aduanas dominicanas. Correcto. Al mismo tiempo, cómo podemos promover y proteger inversión recíproca. Exacto. Inversión haitiana en República Dominicana que se está produciendo. Que tenga su marco jurídico. Recientemente hemos visto cómo un grupo importante empresarial haitiano ha adquirido la distribución de combustible en República Dominicana, pero también estamos viendo empresarios dominicanos invirtiendo considerablemente en Haití. Tengo entendido que en las telecomunicaciones también hay tarjetas de llamada y otros subproductos. En todas las áreas, en infraestructura, en construcción, en servicios financieros, hay un mundo de oportunidades para ambos inversionistas e empresarios. Y otro pilar importante es el tema del turismo. Cómo podemos desarrollar conjuntamente ofertas turísticas, estrategias que nos promuevan a ambos países. Esos 4 puntos que te mencioné se han venido desarrollando, fueron parte de la conversación de los presidentes. Se está ahora trabajando en hacer una reunión entre el sector privado de ambos países para que el gobierno como ente regulador pues acompañe, pero para que surja de las fuerzas vivas las propuestas para resolver muchos de estos problemas. Entonces, en el tema comercial vamos avanzando. Y un segundo tema muy importante y que también tuvo mucha difusión fue el tema migratorio, específicamente el caso de los trabajadores temporeros haitianos en territorio dominicano. Y ahí vino la oferta del presidente Danilo Medina de colaborar con el gobierno haitiano para que el gobierno haitiano pueda dotar de documentación a sus nacionales en nuestro país. Claro. Eso ha sido un problema para la República Dominicana y para Haití durante mucho tiempo. Sí. Se estima una gran cantidad de haitianos que hacen labores de diferentes industrias aquí en nuestro país. Entonces, el gobierno dominicano, aunque quiera cumplir con la ley, aunque quiera aplicar el reglamento de migración, se encontraba imposible el obstáculo de que no tenía un documento base sobre el cual otorgar ese permiso de trabajo. Exacto. Eso fue parte de la conversación de ambos presidentes y del acuerdo de ambos presidentes de poner mayor énfasis en esta situación. Con posterioridad hemos estado contactando a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea, a otros países amigos para que apoyen este proceso. Esta misma semana estuvimos en Haití hablando con las autoridades haitianas y entendemos que estamos bien cerca de anunciar logros concretos. Esta semana como segunda vez después de la primera conversación con Bartelí. Claro que sí, estuvimos en Haití en el dándole seguimiento a la primera de la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Posteriormente estuvimos en Washington reuniéndonos con la Organización de Estados Americanos y ahora esta semana de nuevo estuvimos en Haití conversando con las autoridades haitianas sobre este tema. César Dargan, viceministro de Relaciones Exteriores, una última pregunta, un último enfoque. Europa ha sido desde toda la vida
uno de los principales emisores de turismo para República Dominicana y el Caribe. De hecho, antes de la crisis española, el turismo español sustituyó en números al turismo de los Estados Unidos, pero ahora hay una gran crisis. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la crisis en Europa y cómo esta ha ido afectando a América Latina? ¿Qué visión puede haber en ese sentido? Mira, efectivamente la crisis europea ha sido una crisis que ha golpeado a la mayoría de sus Estados miembros de una forma sin precedentes. Es correcto. Aunque ahí tú tienes altas y bajas, tú tienes países que han tenido un buen desempeño, pero en la media han sido afectados por la crisis. Sí. Y es por primera vez que República Dominicana se ve en una situación con una crisis en ambos lados del Atlántico. Crisis en Europa, crisis en los Estados Unidos, aunque se ha ido superando. Eso tiene un impacto en nuestro país. Sin embargo, eso también ha sido una oportunidad para diversificarnos, para buscar otros mercados. Ha sido una oportunidad también para un enfoque hacia Asia, un enfoque hacia Sudamérica. Pero en el tema específico del turismo, también para promover nuevas estrategias con mercados no tradicionales. Por ejemplo, nosotros estamos siendo receptores de una gran cantidad de turistas rusos, Es correcto, creciendo, turistas alemanes. Entonces, es un tema complejo, es un tema que la crisis no tiene precedentes ni nadie se imaginó que iba a suceder, pero que la República Dominicana ha venido vadeando y ha venido superando estos obstáculos. Muy brevemente, César Dargan, República Dominicana se ha beneficiado de otros acuerdos migratorios. Por ejemplo, ahora si tienes visa americana, no necesitas visa para Panamá. Si tienes visa americana, no necesitas visa para México. Cuéntanos una pequeña pincelada sobre estos acuerdos. Lo que pasa es que en esa globalización, en ese mundo integrado, no solamente ya hablamos de una libre circulación de bienes, de exportaciones, importaciones, ni de servicios. Ahora también hablamos de una libre circulación de personas. Y nosotros vemos que también, ya más allá de negociar acuerdos comerciales, buscamos la convergencia de los acuerdos existentes. Claro. Un buen ejemplo ahora reciente es la Alianza del Pacífico, en el cual México, Chile, Perú, Colombia impulsan un espacio de integración, poniendo sobre la mesa sus acuerdos comerciales, pero también permitiendo esa libre movilidad. Claro, República que la Dominicana, gente se mueva de un país a otro. Claro, porque ya el conocimiento es también algo importante en todos estos procesos, y no solamente tú exportar o importar un bien te permite sacarle un mayor provecho a la relación que tengas. Así es. Miren, recientemente ustedes recuerdan que estuvo con nosotros el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, y habíamos dicho que cuando se trata de amigos es muy poco el tiempo para conversar con tantos temas interesantes. Y eso me pasa con César. César Dargan, aunque tengo que darle toda su formalidad como viceministro de Relaciones Exteriores, pero es mi amigo del alma de hace muchísimo tiempo. Por eso estas entrevistas quedan así tan de complicidad. César, gracias por estar aquí en Telenoche con nosotros en la revista, y cada vez que tú salgas con su excelencia el canciller don Carlos, tienes un mandado obligado, venir aquí a Telenoche para que nos cuente qué hicieron y cómo les fue en su periplo. Muchísimas gracias, Pablo, y recíproco ese sentimiento de admiración y estima. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. No sé a quién despedir, si al vicecanciller, don César Dargan, o a mi amigo y hermano César Dargan. Gracias a ustedes por estar con nosotros. En breve, después del corte, ya se integra a nuestra mesa Marlene Román para seguir con el desarrollo del contenido de la revista de Telenoche en edición de fin de semana. Comerciales y ya regresamos. Estos son parte de los principales hechos ocurridos en las últimas horas. El presidente Danilo Medina introdujo ayer al Senado el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional. Esta nueva ley pretende establecer una cultura de meritocracia, transparencia y excelencia en todos los procesos que se lleven a cabo en las fuerzas del orden. Por ello, se contempla la incorporación de herramientas para definir perfiles, medir el desempeño y controlar la formación, distribución y asignación de los recursos humanos. Por primera vez se tendrá también una clara diferenciación de estatuto entre el personal policial de prevención o de investigación y del personal destinado a labores de carácter administrativo. Por otro lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, visitó hoy al presidente Danilo Medina para, de acuerdo a informaciones suministradas por el propio Roberto, tratarle la situación financiera y presupuestaria de ese organismo.
Rosario explicó que la reunión, que se extendió por más de una hora, fue solicitada la semana pasada y respondida por el jefe de Estado de manera inmediata. Mientras, la defensa del empresario Frank Jorge Elías depositó un recurso de apelación contra la medida de coerción que ordena 3 meses de prisión preventiva contra este en la cárcel de San Pedro de Macorís. En el escrito, los abogados de Jorge Elías presentan 36 pruebas y presupuestos que determinan el arraigo que tiene Jorge Elías como empresario y persona pública. Finalizamos con una nota internacional. Jorge Rafael Videla, el ex dictador argentino durante el régimen militar que gobernó de 1976 a 1981 en ese país, falleció hoy a los 87 años por muerte natural, solo y en la prisión donde cumplía condena por crímenes de lesa humanidad. Su muerte provocó una reacción prácticamente unánime entre los grupos de derechos humanos de Argentina, que saludaron su condena y su encarcelamiento, aunque no dejaron de recordar que se lleva a la tumba valiosa información que habría permitido avanzar en la identificación de las víctimas de la represión. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Jet Set, el trono premium del entertainment, presenta este lunes 20 de mayo en un fiestón full Miriam con Coco, la soberana, la más cotizada, la diva del merengue, Miriam Cruz. Y junto a ella el rompetarima, Pochi Familia y su Coco Band. Este lunes 20 de mayo, Jet Set se estremece a casa llena. Una noche con sabor a Miriam. Mi mal amor. Pero con Coco. Coco Dance Hard. Información 809-535-4145. Coco Dance Hard.